Bueno, chavalones, vamos a resolver el problema número 6, ¿no? Nada más que a lo mejor va a haber ruido de fondo porque estoy en la secundaria. Sí, aquí ya saben cómo está el asunto. Dice, una caja de 20 kilos. Vamos a poner los datos. Voy poniendo la información. La masa es de 20 kilos, ¿no? Quiere decir que voy a ocupar la gravedad. 9.81 metros por segundo cuadrado. Dice que lleva una velocidad, dice que desciende a una velocidad constante. Aquí está la masa, ¿no? El bloque. Si empieza a descender para acá, porque aquí desciende, aquí está el bloque y luego está aquí. Dice que va a una velocidad constante, quiere decir que no tiene aceleración. La velocidad es una velocidad constante, quiere decir que no cambia la velocidad y que se mantiene como el MRU, Entonces, el ángulo dice, por un plano inclinado con un ángulo de 30 grados, se refiere a este ángulo, porque el plano inclinado es este, ¿sí? Lo que está en azul. Y tiene una proyección de 30 grados. Va a ser, yo le voy a llamar alfa. Alfa de 30 grados, porque se me hace más fácil dibujar alfa que dibujar alfa. Entonces, la caja recorre 5.40 metros, quiere decir que de aquí hasta acá hizo 5.40 metros, se refiere al delta L. La caja es de 5.40 metros, 4 metros, es el delta L. Es el movimiento que hace, y como estamos hablando de delta Y, delta X y delta L, en este caso se refiere al delta L porque de aquí a acá recorre, ¿no? Pregunta, calcular el trabajo realizado, inciso A, por la fuerza de gravedad, va a ser W, que ejerce la fuerza de gravedad. Y el otro va a ser el trabajo, inciso B, que ejerce la fuerza de rozamiento. Una F así como medio rarita. Sí, me pide dos. La de gravedad, que va para abajo, y la de rozamiento. Si nos damos cuenta aquí, el plano está inclinado, que con un ángulo de 30 grados. Si aquí vale 30 grados, es más, aquí lo voy a poner. Si este vale 30 grados, aquí hay un triángulo rectángulo. Este vale 90. Quiere decir que para que se sumen los 180 grados, este vale 60 grados. 60 más 30, 90 más los 90 del ángulo rectángulo son 60 grados. Aquí voy a hacer varias aclaraciones. Es un problema con un poquito de minucioso. Yo regularmente pongo mis ejes, como mi sistema de coordenadas lo ponemos así. Ponemos los ejes así, ¿sí? En el eje X y Y. Pero aquí no me sirven de esta forma, porque está inclinado el cuerpo, el plano. Entonces me conviene que mi eje Y sea así y mi eje X sea así. Rotados. Entonces, si nos damos cuenta aquí, mi eje X está inclinado aquí y mi eje Y así. Actúan tres fuerzas. La fricción, que es la fuerza de fricción, que es esta. Si el movimiento va para abajo, va a haber una fuerza que va ¿cómo se llama? Hacia oponerse al movimiento. Si va así, la de fricción va así, contraria. Pero si el movimiento va para acá, la de fricción va a ser contraria. Y la normal es una fuerza normal que actúa siempre perpendicular al plano, que es el eje X. Si este es el eje X, va a actuar una fuerza normal siempre perpendicular, o sea que forma 90 grados con el eje X, siempre. Así. Y la fuerza de gravedad siempre va a actuar hacia abajo. No le importa que vaya así el movimiento. Ella va a actuar vertical hacia abajo. ¿Ok? Entonces, no se nos va a olvidar que los ejes van a ir. Es más, los voy a colocar aquí. Va a ir mi eje X así y mi eje Y así, rotados. Entonces, ¿cómo voy a calcular el inciso A? El inciso A lo voy a calcular de la siguiente forma. ¿Cómo se calcula el trabajo? El trabajo, pero por la fuerza de gravedad, va a ser, acuérdense que es una fuerza por un desplazamiento. En este caso va a ser la fuerza de gravedad. ¿Por qué desplazamiento? Si estamos hablando de la fuerza de gravedad, porque me está pidiendo el trabajo por la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad actúa en la vertical hacia abajo. ¿Cuál es el recorrido? De aquí hasta acá, delta Y, porque se mueve hacia abajo. Me interesa este delta Y. Entonces se va a calcular así, delta Y. No tiene ángulo,
porque actúa en la vertical, actúa hacia abajo, entonces va a ser solamente la fuerza de gravedad por su desplazamiento. Eso nomás se va a calcular así, no tiene ángulo. Fuerza por desplazamiento, el trabajo que ejerce la fuerza de gravedad. Pero la fuerza de gravedad se va a calcular como masa por gravedad. La masa es 20 kilos, la gravedad son 981 metros por segundo cuadrado. Entonces yo solamente voy a multiplicar esos dos. Déjenme calcularlo. 20 por 9.81 da 196.2, da newtons. Ahí está. Pero me falta el delta Y aquí. ¿Ok? Hagan de cuenta que para calcular el delta Y tengo el delta, nomás tengo el delta L, es el que tengo. No tengo ni delta X ni delta Y. Pero es un triángulo muy básico. Lo voy a dibujar aquí. El triángulo está aquí. ¿Sí? Ese triángulo, plebes, tiene delta L, que vale 5.4 metros. El ángulo alfa, que vale 30 grados. No conozco delta Y, lo ocupo calcular porque la fuerza de gravedad actúa hacia abajo. Ocupo delta Y. Delta X no lo ocupo todavía, no me voy a calcular delta Y. Se calcula con una trigonométrica. Seno de alfa, se va a usar el seno de alfa. Es igual al cateto opuesto por definición entre la hipotenusa. Y el opuesto aquí en este caso es, acuérdense que el opuesto siempre es lo que está enfrente del ángulo, delta Y. El opuesto es delta Y y la hipotenusa es delta L. Y ya nomás despejo aquí delta L para acá. Entonces puedo calcular delta Y igual a delta L por el seno del ángulo. ¿Qué ángulo? Alfa. Ya lo tengo. Se multiplica 5.4 metros por el seno de 30 grados. ¿Cuánto da eso? 5.4 por el seno de 30. Me da 2.7 metros. Ahora sí, ya puedo calcular el trabajo ejercido por la fuerza de gravedad, que solamente es multiplicar. Recuerden, es esta. El trabajo por la fuerza de gravedad es multiplicar la fuerza de gravedad que me dio 196.2 newton. Aquí no hay ángulo, ¿no? Porque solamente actúa hacia abajo, actúa así, no hay ángulo. Por el 2.7, por el 2.7 metros. Multipliquen por 2.7 el 196.2, les debe dar 529.74 joules. Está en joules, ¿no? Que si lo divido entre 1000, me va a dar el trabajo en kilojoules. 0.52974 kilojoules. Ya calculé el inciso A. ¿Sale? Ahora voy a calcular el inciso B, el último. El trabajo que ejerce la fuerza de rozamiento. Para eso ocupo la fuerza de rozamiento. Esta. La fuerza de rozamiento está aquí. Entonces aquí, plebes, voy a hacerle un zoom, porque voy a hacer algo que ya veíamos antes, que se llama diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es dibujar todas las fuerzas que actúan en un plano cartesiano, en las coordenadas X y Y. Entonces, no se nos olvide que voy a hacer zoom aquí y mis ejes X y Y son rotados. Son rotados. Es algo así. Voy a hacer un DCL. Ese es el inciso B. Se llama diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Diagrama de cuerpo libre. En este diagrama de cuerpo libre lo que voy a hacer yo es dibujar en el plano cartesiano, pero rotado, todas las fuerzas que actúan. Es algo así, ¿no? ¿Sale? Tenemos una fuerza que actúa, la voy a poner en otro color. Tenemos esta fuerza que actúa hacia abajo, esta siempre va hacia abajo vertical. Este es el eje X y ese es el eje Y. ¿Sale?
tenemos un trabajo, una fuerza que actúa hacia abajo, que se conoce como fuerza de gravedad. Tenemos la fuerza de fricción, que es la que queremos calcular, porque si calculamos la fuerza de fricción, ya vamos a poder calcular el trabajo que ejerce la fuerza de fricción. Y tenemos la normal. Ese no es problema. ¿Sí? El problema es la fuerza de gravedad. ¿Cuánto ángulo tenemos aquí? Acuérdense que teníamos... ¿Cuánto tenemos? 60 grados. Miren. Es este ángulo que ustedes ven aquí. Miren. 60. ¿Ok? Pero pasa algo. Pasa lo siguiente. Acuérdense que mis ejes que yo tomé son estos. Porque la fuerza de gravedad es la única que está inclinada, porque va hacia abajo y genera una inclinación hacia acá, hacia mi eje X. Acuérdense que de eje a eje son 90 grados. De aquí a acá son 90 grados, de aquí a acá son 90 grados y de aquí a acá son 90 grados. Que son los que forman 360 grados. Entonces quiere decir que si de acá hasta la fuerza de gravedad son 60 grados, para completar los 90, lo que le falta a este son 30 grados. Le voy a poner otro color. Son 30 grados aquí. Entonces aquí están. Si estos son 60 grados, le hace falta, aunque no parezca, aquí le hace falta 30 grados para completar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando hacemos vectores, descomponíamos fuerzas inclinadas? Siempre que había una fuerza inclinada, como esta no, esta va en el eje. Aunque yo sé que parece que está inclinada, no, esta va en el eje, no se ocupa de descomponer, y esta va en el eje y tampoco se ocupa de descomponer. Van en los ejes X, lo que pasa es que ahora estamos mirando los ejes rotados, pero esta fuerza sí tiene componentes porque tiene ángulo con respecto al eje Y. O también se puede usar este. Y las componentes se generan en los ejes, para formar un triángulo. Por ejemplo, la componente que ejerce en el eje Y es esta. Va hacia abajo porque la fuerza va hacia abajo, la fuerza de gravedad. La voy a poner así, ¿ven? ¿Sí? Esta va a ser fuerza de gravedad, que es la hipotenusa. Como está pegado a los 30 grados es coseno, le corresponde coseno de 30. ¿Cuánto va la fuerza de gravedad? 196.2 newton por el coseno de 30 grados. ¿Cuánto da eso? 196.2. 196.2 por coseno de 30 grados. $169.914 newton. Pero recuerden que cuando yo tengo una fuerza inclinada genera componentes en el eje Y y en el eje X. También aquí genera uno hacia acá. Pero esta es la misma que si yo lo pusiera acá. Son paralelas las fuerzas, pues. Y va hacia afuera, hacia acá, porque la fuerza va hacia abajo. El sentido, pues. Entonces, recordemos, en los ejes X y Y, la componente de esta en el eje Y es esta, y la componente de esta en el eje X es esta. Pero esta es la misma que esta. Ahora la voy a poner acá para cerrarlo. Que va a ser la fuerza de gravedad, y como está opuesta al ángulo, porque está enfrente del ángulo, va a ser seno de 30. Esto lo vimos en vectores. 196.2 newton por el seno de 30. Opuesto al ángulo es seno y pegado al ángulo es coseno. Me da 196.2 por el seno de 30. Me da 98.1. 98.1 newton. Y ahí está. Ah, pero no hemos puesto cómo se calcula el peso, el trabajo, perdón. Acordémonos que el trabajo ejercido por la fuerza de fricción, que todavía no lo calculamos, va a ser igual a esa fuerza de fricción, pero multiplicado por ¿cuánto? Como esta es la fuerza de fricción, plebes, y recorre hacia acá, pero recorre contraria, ¿no? Como es de aquí hasta acá, yo ocupo delta L. En la fuerza de gravedad ocupé esta, porque es de aquí a acá, ocupé delta Y, pero de aquí hasta acá ocupo delta L. Pero como va hacia el otro lado, es negativa. Entonces, esta va a ser negativa. Menos, pero voy a usar el delta L, ¿no? Aquí usé el delta Y, lo vuelvo a repetir.
¿Por qué? ¿Por qué usa el delta Y? Porque el recorrido es aquí, en la vertical. Y el delta L voy a usarlo para la fuerza de fricción porque el recorrido es de aquí hasta acá. Pero como va hacia el otro lado la fuerza, se pone negativo, va a contrario el movimiento. Entonces, pero yo ya tengo el delta L, solamente ocupo el F. Ah, pues el F, plebes, actúa en el eje X. Yo ni siquiera ocupo nada del eje Y porque el F actúa en el eje X. Voy a tener que usar sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Esto lo mirábamos también, pero va a ser positivas así. Ya no va a ser así positiva porque mis ejes están rotados. Mi eje X, está rotado. Y yo ocupo en el eje X porque en el eje X está la fuerza de fricción. ¿Sale? Entonces va a ser hacia acá. En el eje X. Entonces, ¿qué fuerzas uso yo? ¿Cuáles actúan en el eje X? La F, que no conozco, que es positiva porque va hacia acá. ¿Sí? ¿Y cuál otra más? Esta no actúa en el eje X, esta actúa en el eje Y. Esta también actúa en el eje Y. Esta no se toma en cuenta porque no está en el eje. Pero esta sí se toma en cuenta porque está en el eje X también, miren. Esta y esta están en el eje X. Positiva y esta es negativa. ¿Pero qué valor tiene? Menos 98.1. Son dos nomás. Igual a 0. Y ya F la despejo y me queda 98.1 newton. Y ya puedo calcular el trabajo que ejerce la fuerza de fricción, que va a ser igual a menos F, que acabo de calcular 98.1 newton, multiplicado por el delta L, que valía 5.4 metros, me da menos 529.74 joules, que si lo convierto a kilojoules se divide entre 1000 por el prefijo K, y va a ser menos 52974 kilojoules. Y ahí está el trabajo realizado por la fuerza de fricción y por la fuerza de gravedad. Si se dan cuenta, si notan esto, les dio lo mismo, pero una positiva y la otra negativa. Miren. Y ese se resuelve el problema número 6, con un plano inclinado, en un diagrama de cuerpo libre para calcular la fricción.